Habíamos mencionado, ¿no? Esta oleada de misiles entre Israel, de ataques, ¿no? Entre Israel e Irán, y un conflicto que escala allí en Medio Oriente. ¿Qué hay que entender, ¿no? Sobre esta situación? ¿Cuál es la lectura que hacen quienes bueno, analizan, ¿no? Todos estos contextos internacionales? Gabriel Puricelli es analista internacional, está en contacto telefónico, le agradecemos este tiempo. Claudia Torres lo saluda. ¿Qué tal? Buenos días. Buen día, Gabriel. Gracias por este tiempo. Para arrancar, ¿no? ¿Cómo entender, ¿no? esta situación, estos bombardeos que se dan entre estos países? Bueno, son dos países que están enfrentados hace tiempo por establecerse como potencias en el Medio Oriente. El momento elegido por Israel para realizar este ataque que ellos denominan preventivo sobre Irán, tiene que ver no solo con el objetivo declarado de destruir el programa de enriquecimiento de uranio que podría llevar en pocos años a Irán a tener la bomba atómica, sino con el objetivo implícito de descarrilar las negociaciones diplomáticas con ese mismo objetivo que estaban en curso hace 2 meses entre Estados Unidos e Irán, y que iban a tener una nueva edición este domingo pasado con una reunión en Omán. Israel no solo ataca objetivos del programa nuclear, realiza una serie de asesinatos selectivos, sino que entre estos asesinatos selectivos asesina al negociador en jefe de Irán, Ali Shamkhani, con lo cual creó una situación donde la continuidad de las negociaciones era imposible por razones políticas, pero también por razones materiales, porque no había con quién negociar. Bueno, y de allí, ¿cuál es la mirada respecto también de del mundo, del resto de los países? Hasta el momento se conoce como un Estados Unidos intentando negociar, algo que parece que está difícil. Sí, a ver, la posición predominante en los países de la región, tanto los países del Golfo Pérsico, que son los potencialmente más afectados o afectados directos por este conflicto, como los países de la Unión Europea, es de llamar a la desescalada. La posición de Estados Unidos es una posición que varía con el correr de las horas. El lunes de la semana pasada, Donald Trump llamaba a Israel a evitar cualquier ataque y a darle una chance a la diplomacia. Hace 3 días publica un tuit, un posteo en sus redes sociales llamando a Irán a la rendición incondicional con letras mayúsculas, con lo cual la posición de Estados Unidos es difícil de evaluar, es una posición que está cambiando todo el tiempo, aparentemente inclinándose por un apoyo incondicional a Israel después de haber tenido una distancia. Pero, insisto, es una posición cambiante y Trump viene mostrando posiciones cambiantes no solo en este conflicto, sino frente a prácticamente cualquiera de los problemas internacionales que enfrentan, con lo cual nos encontramos frente a una situación inédita en ese sentido. Habitualmente Estados Unidos daba como la posición de referencia alrededor de la cual se movían todos los demás países del mundo, porque lógicamente tiene el poder para que la posición que fija Estados Unidos sea una posición que obligue a todo el mundo a orbitar alrededor de ella. Pero lo que es novedoso es que la posición de Estados Unidos, insisto, es permanentemente cambiante. ¿Sigue siendo de todas maneras influyente en este conflicto? Desde ya, determinante, la capacidad de Israel de defenderse de manera eficaz de la respuesta iraní a su ataque depende 100% de la provisión de imágenes satelitales por parte de los Estados Unidos, de información que recibe de la flota de los Estados Unidos en el Golfo Pérsico, es decir, la capacidad de Israel de detectar y derribar
a los misiles que salen desde Irán depende enteramente de información que le provee Estados Unidos, con lo cual Estados Unidos ya está involucrado ya en el conflicto, pero desde una perspectiva no ofensiva. Lo que está en discusión es si Estados Unidos debería pasar o no, y esto es lo que se discute dentro de Estados Unidos en este momento, a una postura ofensiva en este conflicto. Bueno, mientras tanto, como en toda guerra, bueno, mueren civiles, ¿qué datos se tiene, ¿no?, sobre el daño? La última, digamos, esto cambia con el curso de las horas, Sí, pero sí. los últimos números hablaban de alrededor de 100 muertos y más de 700 heridos en Irán, y de una cifra cerca de la mitad de eso en Israel. Pero, insisto, digamos, sobre todo a la noche hay ataques, continúan los ataques mutuos, así que esa es una cifra que va creciendo. Por el momento, lo más relevante, además de la pérdida de vidas humanas, son los daños materiales que se están infligiendo. Israel está sufriendo daños materiales que no ha visto prácticamente en ningún conflicto de esta envergadura, que no ha visto en ningún conflicto en los últimos 30 o 40 años, mientras que Irán ha sufrido muy seriamente en su infraestructura, ¿no? ¿Qué consecuencias puede traer primero que se dilate este conflicto, ¿no?, y también, bueno, en cuanto a los daños, ¿qué consecuencias, por ejemplo, en lo económico? Se hablaba, por ejemplo, del aumento del precio del petróleo, ¿no?, todo a raíz de esta situación. Sí, bueno, esa primera consecuencia estamos a punto de verla en las estaciones de servicio de Resistencia de Córdoba, de Buenos Aires, ¿no? Y en la medida que se prolongue en el tiempo, los efectos van a ser más graves en ese sentido. En lo que tiene que ver con el petróleo, más allá de la cuestión de la suba de precios, que obviamente afecta no solo a ese precio, sino en cadena a todos los demás precios de actividades productivas que dependen de la energía y del petróleo. También hay que anotar el factor China en ese sentido, porque Estados Unidos se ha vuelto relativamente independiente, o prácticamente independiente en cuanto a la provisión de petróleo. Ha incrementado de manera tan fuerte su propia producción doméstica que hoy Estados Unidos no depende de Medio Oriente para obtener su petróleo, aunque por supuesto el precio del petróleo en Estados Unidos sube igual que en el resto del mundo a raíz de esto, pero es sobre todo China la que se provee de un porcentaje muy elevado de sus necesidades energéticas de Irán a través de barcos que recorren el Golfo Pérsico y el Estrecho de Hormuz. Y si el conflicto llevara a alguna disrupción en el tráfico marítimo en ese lugar, bueno, eso podría atraer a China hacia el conflicto. Bien, y con la última consulta, y ya viniendo desde, bueno, de la Argentina, la posición de un Javier Milei abiertamente apoyando a Israel, ¿puede traer consecuencias desde lo diplomático? Irán tiene una historia de apoyar a sus proxies, como por ejemplo el Hezbollah libanés, para que ejecuten acciones de guerra asimétrica y ataques terroristas fuera de la región, con lo cual no habría que descartarlo. Hezbollah fue debilitado y prácticamente anulado en su capacidad de atacar a Israel antes de que comience el ataque a Irán, con lo cual uno podría especular con que la capacidad operativa de un actor como Hezbollah está disminuida. Pero, bueno, esta insistencia en flamear una bandera roja para tratar de atraer la atención negativa de Irán del presidente Milei puede tener consecuencias, y todos sabemos bien
que Argentina en ese sentido es extremadamente vulnerable, no solo porque ha sido atacada en dos oportunidades en 1992 y 1994, sino porque sus capacidades de defensa y sobre todo de inteligencia que están en manos de una persona como Sergio Neifert, que no tiene absolutamente ninguna experiencia en inteligencia, nos hacen un blanco ideal. Esperemos que Irán carezca de los recursos para ocuparse de nosotros, pero el presidente Milei, por razones que son absolutamente inexplicables, está tratando de atraer la atención hacia nosotros cuando lo mejor que podríamos hacer es aprovechar que estamos muy lejos de ese conflicto y dejarlo pasar, ¿no? Gabriel, bueno, muy claro, le agradecemos este tiempo y bueno, la mirada, ¿no?, necesaria para informarse, ¿no? Y ya pensando en nuestra audiencia, pensando en todos, ¿no? Para informarse de estos de este conflicto, ¿qué es lo más recomendable, ¿no? Porque según uno se puede encontrar con muchas cosas. Sí, los medios tradicionales, los principales medios tradicionales de prensa argentinos, como La Nación sobre todo, y Clarín, están cubriendo muy bien este conflicto con fuentes de muy buen nivel, así que son una fuente primaria. Yo sé que la gente cada vez lee menos diarios, pero bueno, las versiones online de La Nación, insisto, sobre todo, y Clarín son buenas fuentes para mantenerse informado, y luego obviamente las fuentes internacionales, ¿no? En mi menú matinal están el diario Haaretz de Israel, que es probablemente el diario de mayor calidad y que además tiene una perspectiva crítica sobre el gobierno de Netanyahu, el Guardian del Reino Unido y el New York Times, pero obviamente eso tiene la limitación de tener que consumirlo en inglés. Por supuesto que en las fuentes españolas, El País de Madrid y La Vanguardia de Barcelona son dos fuentes en español también de altísima calidad que están cubriendo muy bien el conflicto. Bien. Gabriel, muy amable por este tiempo. Tenga buena jornada y será hasta una próxima ocasión. Un gusto, gracias por la llamada. Gabriel Buricelli, analista internacional, bueno, sobre este conflicto que se da entre Israel e Irán, cómo entenderlo, bueno, un poco las consecuencias y la mirada hasta también desde bueno, el gobierno argentino, ¿no? Hoy el presidente Javier Milei con una, si se quiere, una postura muy marcada, ¿no?, de un apoyo muy abierto a uno de estos países en conflicto. La nota completa podrás repasarla en un ratito nada más en libertaddigital.com.ar. Estás escuchando Bicho de Radio, acá